En parte porque puede pasar que el valor de cambio no refleje exactamente el valor de la mercancía. Puede haber determinadas oscilaciones o determinadas modificaciones que responden a, cuando vayamos concretizando la cosa, vamos a ver que no siempre el precio de la mercancía es igual a su valor, sino que puede haber el precio, que es el valor de cambio, no es exactamente igual a su valor. ¿Ah? Pero si no explicamos el valor, no podemos explicar el valor de cambio. De ahí la importancia. ¿Ah? Si tratamos de explicar el precio por cuestiones superficiales, por el precio en sí mismo, que es un poco lo que cae la teoría económica dominante permanentemente, ¿sí? Trata de explicar el precio por lo que pasa en el mercado, por la oferta y la demanda. Esto lo habrán escuchado muchas veces. Pero en realidad no van a la determinación estructural de ese precio. Que el precio pueda diferir del valor es algo que es así. Ahora, si no entendemos el valor, no entendemos de dónde surge el precio. Vamos a estar como a ciegas. En todo caso, podremos explicar circunstancialmente por qué el precio de algo subió o por qué el precio de algo bajó, pero no por qué es el que es, la magnitud que tiene, que es relevante. Bueno, una cuestión relevante que tiene que ver con algo que puede resultar bastante abstracto, pero que es importante. En realidad, el valor no es una cualidad que tengan los objetos, ¿sí? Los productos, los bienes y servicios de por sí. En realidad, como dice ahí, las cosas tienen valor porque se encuentran dentro de la sociedad mercantil o en una economía de mercado. Digamos, en determinado contexto esta silla no es una mercancía. Hoy en Uruguay, en 2018, alguien produce sillas para venderlas, en ese caso la silla sí es una mercancía, ¿sí? Y ahí vamos a decir que tiene valor, ¿sí? Tiene esa sustancia que vamos a ver cómo se genera y cómo se explica. Ahora, en realidad el valor es una relación social, que es algo que depende de ese contexto social en que nos estamos parando. ¿Ah? En otro contexto de producción de la silla no es una mercancía. ¿Ah? Incluso podríamos decirlo dentro de la época actual. ¿Ah? Si yo produzco esta silla con madera que compré, la hago y se la regalo a alguien, ¿sí? O me la quedo en mi casa para usar, esa silla no es una mercancía, ¿sí? Tiene, aunque sea igual que otra que se vende en el mercado, ¿ah? Porque lo que importa es el envoltorio social que tenga el producto, digamos, y no la naturaleza física o la característica que tenga el producto, ya sea bien o servicio. ¿Cómo vamos? Bueno, y acá una definición bien importante, que es que el mecanismo a través del cual la sociedad mercantil imprime a las cosas esa característica de tener valor, es el trabajo humano. ¿Ah? O sea, que las mercancías sean producidas por trabajo humano es lo que hace que esas mercancías vayan a tener un valor. Ahí de hecho va a ser la medida del valor, la forma en que podemos entender cuál es el valor que tiene cada mercancía y que en definitiva después nos va a permitir explicar las relaciones de intercambio entre mercancías. A su vez, el trabajo humano, ¿sí? Que es lo que genera el valor, también tiene dos dimensiones que podemos diferenciar, que se asocian con las dos dimensiones que decíamos que tenía la mercancía también, que tenía el valor de la mercancía. El trabajo humano es como dos cosas al mismo tiempo. Por un lado es el trabajo, lo llamamos el trabajo concreto, o sea, el trabajo con las características específicas que tiene en determinado sector para producir determinada mercancía específica, ¿sí?
el trabajo del carpintero para hacer la silla es distinta que el trabajo del ingeniero que se dedica a producir el programa de computadora o del albañil que levantó este edificio. Son todos trabajos de naturaleza distinta y por eso generan valores de uso también de naturaleza distinta. Ahora, todos esos trabajos humanos, ¿sí?, tienen algo en común, que es justamente ser trabajo humano, o sea, ser lo que Marx dice, gasto de nervio, músculo y cerebro puesto al servicio de producir algo útil. ¿No? O sea, cualquier tipo de trabajo, por distinto que sea o por más o menos calificado que sea, tiene algo en común que es gasto de energía humana, ¿sí?, energía mental o física, al servicio de producir algo, transformar la naturaleza, el entorno, para producir una mercancía nueva. ¿Ah? Y eso es lo que permite, eso que tiene en común cualquier forma de trabajo, nos permite ver que el valor va a ser algo que van a tener en común todas las mercancías. ¿Sí? Ese es lo que llama también el trabajo indiferenciado. ¿Ah? Es el gasto de energía humana, ¿sí?, es lo que permite generar valor y es lo que tiene en común cualquier tipo de trabajo. Bien, ¿y cómo medimos ese trabajo abstracto? Bueno, normalmente lo medimos en tiempo. ¿Ah? Más allá de que después, yendo más a lo concreto, podremos ver que no es lo mismo, por ejemplo, una hora de trabajo de muy alta calificación que una hora de trabajo de baja calificación, ¿sí?, o de un trabajador más eficiente que de un trabajador menos eficiente. ¿Sí? Todas esas cosas se van a entrar en juego, pero eso se puede ajustar eventualmente por algún coeficiente, digamos, que permita llevar todo, que es lo que hace Marx en este grado de abstracción muy alto, todo a trabajo simple. ¿Ah? Tipo dice, sí, es verdad, hay trabajo calificado y trabajo simple. Ahora, el trabajo calificado podemos decir que es como más horas de trabajo simple. ¿Ah? Entonces vuelve a ser todo comparable a nivel de horas de trabajo simple. Entonces, capaz que la hora de trabajo de un ingeniero lo que es una hora de trabajo, pero vale lo mismo que X cantidad de horas de trabajo de calificación simple o la que se tome como estándar. Esto después en la práctica es mucho más difícil de aplicar y no es tan sencillo tampoco en el análisis como lo estoy planteando ahora, que es muy esquemático. Pero la idea es llegar a esta idea de que el valor de una mercancía depende de eso, de cuánto tiempo de trabajo se invirtió en su producción. Y eso es lo que, en definitiva, explica por qué unas mercancías se intercambian en determinada proporción entre unas y otras. Las que valen más es porque se gastó más trabajo en su producción. Después vamos a ver que ese trabajo, a su vez, no va a ser solo el trabajo aplicado en la materialización, digamos, de la mercancía, ¿sí?, sino que depende también de todos los insumos que se utilizaron. Pero bueno, el concepto es ese. El trabajo humano es lo que determina el valor de las mercancías. Y lo de socialmente necesario es bien importante, porque nos lleva también a esto de que el valor es una relación social y no una categoría, digamos, técnica que se pueda medir aisladamente en una fábrica o en un lugar en una unidad productiva, ¿sí? Porque en realidad la determinación del valor es y no es en el mercado. Digamos, el valor se determina a nivel de la producción, porque ahí está la aplicación de trabajo generador de valor para producir una mercancía. Ahora, eso no es lo único que hay que tener en cuenta, porque si tenemos en cuenta solamente eso, por ejemplo, podríamos caer en la cosa que no tiene sentido, en el absurdo de decir, bueno, entonces trabajo más lento, porque trabajando más horas estoy agregando más valor en el producto que hago, ¿no? Entonces, si esta silla me lleva 5 horas en hacerla y a otro le lleva 1 hora, en realidad mi silla vale 5 veces más porque gasté más trabajo al producirla, y eso en la realidad no tiene sentido, ¿no? Vemos que eso no sucede. Y eso tiene que ver con que el trabajo, el valor, se determina en la órbita productiva, pero después
digamos, la sociedad tiene que reconocer ese valor acorde a la calificación media y a las condiciones medias de producción. ¿Ah? Las 5 horas que me llevó a mí producir la silla, la sociedad no me las va a reconocer, ¿sí? Porque ese fue un trabajo muy ineficiente. Entonces el valor real que va a tener esa silla, más allá que a mí me haya costado 5 horas de trabajo, va a ser el promedio de las horas de trabajo que le cuesta a la sociedad, y esto en realidad, si lo pensamos hoy en día, por ejemplo, con el grado de mundialización que tiene la economía a nivel internacional, ¿no? Y bueno, después ustedes van a ver en las próximas reuniones cómo eso tiene mucho que ver con, por ejemplo, la destrucción de áreas enteras de la economía en países como Uruguay, que tiene que ver con la competencia con otras formas de producción de mucho mayor escala, mucho menor tiempo de trabajo invertido en la producción, que de alguna forma hacen que nuestro trabajo en el contexto mundial sea muy ineficiente, ¿no? Y que de alguna forma no se nos reconozca ese trabajo que gastamos en producir determinada mercancía. Por eso lo del tiempo de trabajo socialmente necesario, eso es una cuestión muy importante. Bueno, ahí muy específicamente porque ya, algunos dicen que el capítulo 1 del Capital, que es de la mercancía, es el más difícil. En realidad lo pasamos en unos minutos y evidentemente es algo para profundizar mucho más y bueno, ahora después en el intercambio lo vamos a hacer. Pero tiene un grado de abstracción, ¿sí? Que a veces lo hace, aunque uno tiende a pensar que bueno, el primer capítulo de un libro debe ser más fácil, ¿no? En el caso de Capital es al revés. Por lo menos los tipos que se han dedicado a hablar de esto lo plantean así. Porque de alguna forma plantea lo que es el núcleo duro del análisis del centro del capitalismo, que es la mercancía. Y a partir de entender eso, en realidad, todo lo demás medio que no sale automáticamente, pero se va desarrollando a partir de eso que fue el capítulo 1. Bueno, pasemos al dinero, ¿no? Que cuando piensa en economía es lo primero que tiende a pensar, ¿no? Antes que las mercancías, incluso a veces, más allá de que el dinero, vamos a ver que es un símbolo que en realidad expresa el valor, pero que no es el centro. Más allá de que en el capitalismo vamos a ver que cumple una función concreta y que es bien importante tener en cuenta el rol del dinero. El dinero no es algo que existió siempre, por ejemplo. El dinero surge históricamente, ¿sí? A partir de determinadas necesidades que se van planteando en la economía, ¿no? Y a su vez se va transformando históricamente, ¿sí? Ustedes saben que las economías más primitivas que tenían mercados muy rudimentarios, donde la producción mercantil no era lo predominante, pero había ciertos mercados muy rudimentarios, funcionaba con el trueque, ¿sí? Se intercambiaba algo por otra cosa. Para que ese intercambio se diera, bueno, tenían que ser cosas que tuvieran más o menos el mismo valor, si no alguien iba a decir que no, digamos. Pero bueno, generaba la dificultad de que para que ese trueque se pudiera efectivizar, tenía que encontrar a alguien que tuviera la mercancía que yo quería, y que ese alguien quisiera la mercancía que yo tengo. O sea, el trueque es la compraventa en el mismo acto, digamos. Entonces, eso hacía que los intercambios fueran una cosa muy fortuita, que se daba casi que por casualidad, ¿no? Estamos hablando ahora en economías de hace siglos, ¿no? Muy primitivas, precapitalistas. Entonces, ¿a qué viene el dinero? Bueno, a facilitar, ¿sí?, la circulación de mercancías, a facilitar los intercambios. ¿Ah? El dinero lo que permite es que yo, si tengo una mercancía que no quiero y necesito otra, en lugar de tener que buscar a alguien que tenga esa mercancía, vendo la que tengo y después con el dinero, en otro momento, cuando encuentre a ese vendedor, le compro la mercancía con el dinero. Además de que el dinero tiene un grado de divisibilidad que no tienen todas las mercancías. Yo no puedo andar con una vaca, que es lo que me sobra, para cambiarla por una bolsa de arroz y 2 sillas, ¿no? Porque vos vendés la vaca, el dinero tiene
una portabilidad mucho más fácil, ¿sí? De hecho, el desarrollo histórico del dinero va en ese sentido, ¿no? Primero fueron los animales, que era una forma muy primitiva de dinero, pero que se usaba como unidad de medida y como medio de intercambio. Después pasaron a ser los granos, por ejemplo, la sal. La palabra salario viene de sal, era porque en determinada... En algún momento del Imperio Romano se pagaba con sal el salario y bueno, eso funcionaba como dinero, con la sal se podía comprar otras cosas. El dinero es eso, es algo que sirve para comprar otras cosas también. Bueno, después la sal tiene determinados problemas, que no es una cosa que dure para siempre, ciertas dificultades de transporte que puede tener si uno tiene mucha cantidad, ¿no? Eso a su vez hizo evolucionar el dinero a las formas de los metales preciosos, que es como la forma más desarrollada, hasta el dinero en papel. Porque ahí vamos a ver que a su vez hay un cambio cualitativo, que es que con el dinero en papel el dinero pasa a no tener un valor intrínseco, como tenía en el caso de todos esos bienes que vimos y en el caso de los metales preciosos. En el caso del dinero entra a jugar el tema de la confianza, digamos. Uno recibe un billete de $100 a cambio de algo, no porque ese papel tenga el valor de $100. En el caso del oro y de las cosas anteriores, sí. En el caso del dinero en papel empieza a funcionar como un símbolo, ¿sí? Que representa valor, pero que materialmente está despegado, no tiene ningún valor, ¿sí? Sino que solamente lo representa. Bien. Bueno, entonces, el dinero en las sociedades precapitalistas, ¿sí? O sea, con mercados que van surgiendo porque surgen las mercancías, pero que todavía no son capitalistas, ¿sí? El dinero, digamos, funciona en esto que llamamos la circulación simple de mercancías, ¿tá? O sea, vender para comprar, vender un valor de uso para comprar otro. Lo que no hay acá es valorización cuantitativa. Acá lo que hay es, tengo una bolsa de arroz y necesito una silla. Si vale lo mismo, vendo el arroz por dinero, con el dinero compro la silla. Ahí no hay ganancia, digamos, valorización cuantitativa. Ahí lo que hay es, tengo un valor de uso y necesito otro. ¿Ah? Circulación de mercancía. Y eso decimos que es lo que predomina en los mercados, ¿sí? Pero de las economías precapitalistas, ¿ah? Que van surgiendo, se van desarrollando a medida que crece el excedente que son capaces de producir los seres humanos. ¿Por qué empieza a haber cada vez más mercado? Bueno, porque la gente, en lugar de producir solo lo que necesita para comer, para tener ciertos niveles mínimos de calefacción, de vestimenta, empiezan a producir cosas que les sobran y que pueden colocar en el mercado. Se empieza a dividir el trabajo, entonces el que es mejor produciendo buzos, en lugar de producir buzos y lo que tiene para comer, produce solo buzos, le sobran un montón porque necesita solo uno, todos los otros los venden en el mercado y compra comida. ¿Ah? La división del trabajo lo que genera es, o se articula con cada vez más el crecimiento de este espacio que es el mercado. ¿Ah? Que no es natural, digamos, al funcionamiento económico, sino que surge por esa característica. Ahora, en esas economías precapitalistas, ahí en el mercado lo que se da es la circulación simple. ¿Ah? Se vende un valor de uso para comprar otro. No hay pretensión, digamos, de valorización del capital. En el capitalismo la cosa funciona distinto, ¿no? Hoy en día el proceso en el mercado no empieza por la mercancía, ¿sí? Por un determinado valor de uso y el productor teniendo como objetivo conseguir otro valor de uso distinto. En el capitalismo lo que funciona es, tengo plata y lo que quiero tener al final del proceso es más plata, ¿no? No un valor de uso distinto, ¿sí? Sino la valorización del valor, la valorización cuantitativa, ¿sí? Como objetivo del proceso. ¿No? Entonces ahí el esquema se invierte. ¿No? En el capital, lo que llamamos la circulación del capital, el dinero ahí opera como representación del valor al principio, ¿sí? Se pone en circulación o se pone en movimiento, vamos a ver cómo,
se da eso, y al final del proceso se retira una cantidad de dinero mayor a la que había al principio. Si ese proceso se completa, digamos, estamos hablando de que ahí hubo una valorización de capital y se cumplió, digamos, el objetivo de por qué fue puesto en circulación ese dinero inicialmente. Por eso, a veces cuando pensamos en el capital es algo muy difícil de definir, y si ustedes van a distintos manuales, por ejemplo, de economía, van a ver las más diversas definiciones de capital. Por ejemplo, hay quienes plantean que capital lo que es en una fábrica todo lo que no es trabajo. Un manual de macroeconomía convencional lo que tiene es eso. Hay dos factores productivos, el trabajo y el capital. El trabajo son los trabajadores, la gente, y el capital es todo lo demás. Las máquinas, los edificios, las herramientas. Esa es una concepción, que en realidad es bien opuesta a la que vamos a plantear nosotros. En realidad el capital es esas cosas, pero también es, por ejemplo, vamos a ver la fuerza de trabajo cuando se contrata a producir valor y posibilitar la valorización del capital. El capital es dinero, mercancías, ¿sí? Y no una cosa o la otra. A veces tiene esa idea, el capital es guita, es plata. En realidad el capital también puede ser la plata, pero también puede ser las mercancías que se compraron con esa plata, siempre y cuando haya sido con el objetivo de valorizar cuantitativamente el capital. Por eso la mejor forma de definir el capital es, no tiene por qué ser textual, pero algo que contenga ese concepto que es valor que se valoriza o que se pone en juego en la economía para generar más valor. Otra cosa que se puede plantear es guita abajo del colchón no es capital. Ahora esa misma guita puesta a valorizarse si lo es. Entonces, depende un poco de lo que se haga con ese valor, ¿sí? su definición o no como capital. Una máquina derrumbándose en una fábrica abandonada no es capital. La misma máquina funcionando, sí. Bueno, sigamos. Bueno, a ese mayor valor, a esa diferencia cuantitativa entre D al final y D al principio es lo que llamamos plusvalía. Quiere decir, por ahora muy inocente el término, más valor, plusvalía. Bueno, nos tenemos que plantear de dónde surge esa plusvalía, porque acá pareciera muy fácil, ¿no? Compro una mercancía, la vendo más cara, valoricé capital, generé plusvalía. Y en realidad, el tema que tenemos ahí es que si esa fuera la forma de generar plusvalía, lo podemos ver a nivel individual de un capital, pero no nos permite explicar la valorización del capital social en su conjunto, ¿no? Porque si hay alguien que está vendiendo caro, en realidad es lo mismo que decir que hay alguien, que es el otro, que está comprando también más caro, ¿sí? Entonces, esa valorización que logró y que vendió más caro o compró más barato, en realidad es simplemente una transferencia de valor que le hace el que compró más caro o vendió más barato. O sea, en la circulación lo que se puede dar es transferencias de valor entre distintos productores independientes que van al mercado con sus mercancías. Pero lo que no hay ahí es, no me permite explicar cómo se genera el valor a nivel social, que es lo que queremos explicar y porque es lo que vemos en la realidad. Lo que vemos es que las economías crecen, o sea que se genera valor nuevo a nivel global, además de que hay transferencias también entre productores, como vamos a ver más adelante en el curso. Lo que va a tratar de explicar Marx es cómo suponiendo que todas las mercancías se intercambian por su valor, aunque sabemos que eso no es lo que se da siempre en la realidad, pero suponiendo que eso pase, ¿sí? Que es algo razonable a nivel tendencial, digamos, ¿sí? Porque es imposible que sistemáticamente unos vendedores engañen a los compradores y los compradores engañen a los vendedores y nadie se dé cuenta. Si tendencialmente las mercancías se intercambian por su valor, ¿cómo se da
esa valorización a nivel general, que es lo que queremos explicar. Bueno, hay una frase, creo que es textual, que dice: el cambio en la magnitud de valor no puede operarse en el dinero mismo. Esto anterior, digamos, incluso a pensar en la circulación, ¿no? O sea, del dinero no brota dinero. Claro, en la sociedad actual, y esto lo van a ver cuando vean la parte del sistema financiero con Jorge, se ha llegado a tal nivel de enajenación, digamos, del valor, que a veces parece que el valor surge de la propia circulación de papeles, ¿no? De la especulación financiera surge nuevo valor, ¿no? Porque es lo que parece mostrarse ante nosotros, ¿no? Que la inversión financiera, totalmente despegada de la economía real, nos permite tener una ganancia, ¿no? Si uno va a un curso de finanzas en la facultad, generar valor le llaman a eso. Generaste valor si tuviste una ganancia financiera. Ese es el concepto de valor que se plantea ahí. Pero en realidad eso no es generación de valor. Eso surge de algún lado, de algún valor que se generó socialmente y que en todo caso te apropiaste en la esfera financiera. Pero no, digamos, no tiene sentido plantearse que el dinero, ¿sí?, genere de por sí más dinero, ¿sí? No tiene ningún sentido, más allá de que a veces aparenta ser lo que pasa, ¿no? Lo mismo con el acto de circulación, digamos, que es lo que explicábamos recién. Entonces dice, tiene que operarse, ¿sí?, el cambio de la magnitud de valor en la mercancía que se compra, pero no en su valor, sino en su valor de uso, es decir, en su consumo. O sea, tiene que haber alguna mercancía que, haciendo uso de su valor de uso, o sea, consumiéndola, genere más valor. O sea, tiene que tratarse de una mercancía que posea el especial valor de uso de ser fuente de valor. Y esa mercancía específica es la capacidad o fuerza de trabajo. O sea, la mercancía fuerza de trabajo es la mercancía que tiene como valor de uso generar valor. Aunque parezca un trabalengua, es clave. ¿Quién compra la mercancía fuerza de trabajo para hacer uso de su valor de uso? El capitalista. El capital compra esa mercancía y la usa. Como yo compro esta silla y la uso, el capital compra una mercancía que tiene disponible en el mercado, la fuerza de trabajo. Y le da un uso que es ponerla a producir junto con medios de producción para generar un valor nuevo. Es la única mercancía que tiene esa capacidad. Por eso cuando estudiamos la historia del desarrollo del capitalismo en los países europeos, por ejemplo, de lo que está más estudiado, que Marx lo estudia en Capital, con el tema de lo que llama la acumulación originaria, tiene que ver con esto, con cómo en un periodo histórico se logró conformar esa clase obrera despojada de todo menos de su capacidad de trabajar. Porque ¿qué necesita el capital para valorizarse? Gente que lo único que puede hacer es vender su fuerza de trabajo como mercancía. Entonces, un periodo histórico largo de lo que se llamó separación del productor directo de sus medios de producción, ¿sí? Y de la tierra también, como forma de que el capital tenga una cantidad de fuerza de trabajo disponible para comprar y generar valor a partir de su uso. Bueno, entonces el valor de uso de la fuerza de trabajo es generar valor. Por eso el capitalista compra esa mercancía. ¿Por qué ese valor ¿por qué decimos que se genera valor nuevo? Bueno, porque la fuerza de trabajo es una mercancía. O sea que si mantuviéramos lo que dijimos al principio, de que el valor de cada mercancía depende del tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción, lo mismo vale para la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces tendríamos que analizar cuál es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir la fuerza de trabajo, o para reproducir, como podemos decir, porque en realidad fuerza de trabajo es algo que se produce constantemente. La fuerza de trabajo la producimos cuando nos alimentamos para estar en condiciones de trabajar, cuando descansamos para estar en condiciones de trabajar otro día, cuando nos calificamos, cuando desarrollamos una serie de cosas, ¿sí?, que lo que hacen es permitirnos poner a la venta al otro día,
¿sí? O el otro mes, no importa. Esa mercancía que es la única que tenemos como trabajadores, que es la fuerza de trabajo. Entonces, ¿cuál es el valor? Bueno, el valor es todas las mercancías que tengo que consumir para satisfacer todas esas necesidades y estar en condiciones de vender el lunes la fuerza de trabajo. Sería como una especie de canasta de consumo estándar, ¿sí? Porque claro, el valor es el valor medio, el valor socialmente necesario. El valor de mi fuerza de trabajo no es tener un yate y vivir en una mansión, ¿no? El valor es el intermedio a nivel social. Después, cómo llegar a eso en la práctica es mucho más difícil, ¿no? Y vemos que en la realidad la fuerza de trabajo en concreto se pagan con valores muy distintos, con salarios muy distintos por infinitas determinaciones que se dan en el medio. Pero el concepto que hay atrás es que en última instancia el valor lo más estructural del valor de la fuerza de trabajo es eso. Si no tengo lo suficiente para alimentarme, para estar lo suficientemente descansado, para poder trabajar, nadie va a comprar ni mercancía a fuerza de trabajo, porque en realidad no la reproduje, no la generé. Bueno, algunos conceptos importantes. Marx le llamó capital constante, digamos, dividió la inversión en capital en dos grandes elementos, conceptos, el capital constante y el capital variable. Capital constante le va a llamar a la parte del capital que fue invertida en comprar medios de producción, o sea, maquinaria, herramientas, materia prima, todo lo que no es fuerza de trabajo, digamos. Incluso ahí entraría la energía que se gasta, ¿sí? Todo lo que no es fuerza de trabajo. Y el capital variable es justamente el capital invertido en comprar fuerza de trabajo. En el proceso productivo, la fuerza de trabajo hace varias cosas al mismo tiempo, digamos. Una cosa que hace es transfiere el valor de los medios de producción en las nuevas mercancías. ¿Sí? El valor del trigo que se utiliza como insumo en la producción de harina es la fuerza de trabajo el que logra que ese valor que está, digamos, que tiene el trigo reaparezca